Dicen que el bien es la única moneda que el cielo jamás devalúa, y que las manos vacías por dar son las que un día recibirán el tesoro más grande. Esta es la historia de Don Rodrigo, un anciano pescador del Caribe colombiano que, de rodillas ante la ruina, enfrentó el miedo más profundo y la burla de su pueblo. En la noche en que la tormenta le arrebató su última esperanza, él decidió gastar lo poco que le quedaba para salvar la vida de un completo extraño. Nunca imaginó que aquel gesto de bondad sería el único eslabón que lo uniría a una bendición que no solo lo sacaría de la miseria, sino que transformaría el destino de toda su comunidad, probando que la fe y el bien siempre regresan. Don Rodrigo era una figura tallada por el sol y la sal, un hombre de 70 años cuyo rostro, curtido como el cuero de un viejo tambor, reflejaba la dureza de una vida pasada enteramente en la costa de un pequeño pueblo pesquero. Sus ojos, antes azules como el mar en calma, ahora estaban velados por una capa de tristeza silenciosa, herencia de las muchas pérdidas que el océano le había cobrado. El pueblo, enclavado entre palmeras y el rumor constante de las olas, se llamaba Puerto Escondido. No era un lugar turístico, era un nido de pescadores donde la vida se medía por la suerte de la marea. Don Rodrigo vivía solo en una cabaña de madera desvencijada, cuyas paredes habían absorbido tantos huracanes que parecían temblar incluso en los días soleados. Su único bien de valor, la herencia más preciada de su padre y su abuelo, era una red de pesca antigua. No era una red cualquiera. Estaba tejida con hilo de cáñamo grueso, con nudos que parecían secretos familiares, y había sobrevivido a 3 generaciones de tempestades. La gente del pueblo, aunque ya usaba redes de nylon, la respetaba. Era un símbolo de un tiempo en que la paciencia y el conocimiento de las estrellas valían más que la prisa. Don Rodrigo había perdido a su esposa en un parto difícil 50 años atrás, y a sus 2 hijos en un naufragio repentino hacía una década. La red era su único vínculo palpable con su linaje, la prueba de que su sangre aún olía a sal y a propósito. Sin embargo, la red ya no capturaba mucho. Las corrientes habían cambiado, la sobrepesca había vaciado el mar, y Don Rodrigo, con sus fuerzas menguantes, no podía remar lejos. Había una frase que se había vuelto su mantra secreto: Señor, dame lo justo para hoy, y fuerza para tejer el mañana. Era una oración simple, repetida al encender su pequeña estufa de carbón al amanecer, con el olor acre del café negro y el sonido de las gaviotas como únicos testigos. Su rutina era sagrada. Se levantaba con la primera luz, reparaba un nudo o 2 de la red en la orilla y salía a pescar. Pero durante el último mes, el mar le había devuelto más rechazo que peces. Estaba al borde de la bancarrota. Las deudas se acumulaban con el usurero del pueblo, un hombre de rostro pálido llamado Don Gervasio, conocido por su crueldad silenciosa. Gervasio no era de la costa, había llegado con dinero de la ciudad, comprando propiedades baratas y prestando a intereses leoninos. Él era la fuerza contraria que se cernía sobre el pueblo. Don Rodrigo le debía por la reparación de su pequeña canoa de madera, y el plazo se vencía esa semana. La tensión se hizo palpable una tarde, en la plaza principal de Puerto Escondido, un lugar donde el sol castigaba sin piedad, y la gente compartía sus penas sentada bajo un único y raquítico almendro. Don Gervasio, vestido con una camisa de lino inmaculada que contrastaba con la ropa gastada de los pescadores, se acercó a Don Rodrigo mientras éste intentaba vender 3 pequeños pargos que apenas cubrían el costo del hielo. Gervasio no elevó la voz, pero sus palabras eran cuchillos. Don Rodrigo, la semana termina y mi dinero no es arena que se lleva el viento. Don Rodrigo sintió un escalofrío. Lo sé, Gervasio. Saldré a pescar esta noche con marea baja. Confía. Pagaré. Gervasio soltó una risa seca, que atrajo la atención de varios vecinos que fingían no escuchar. ¿Confiar? ¿En su red vieja? Esa cosa está más llena de agujeros que su fe, anciano. Ya nadie usa ese trasto. Si fuese usted, la vendería por chatarra. O mejor aún, y aquí su voz se hizo más cortante, se la daría a un museo.
Al menos ahí valdría algo. Aquí, solo es una promesa vacía. La humillación pública hirió a don Rodrigo más que la propia deuda. Su orgullo, su último bastión, se quebró. Se puso de pie, su cuerpo temblando. Esta red es mi herencia. No se vende, Gervasio. Es la prueba de que en esta tierra aún queda algo de honra. El usurero se encogió de hombros con una sonrisa cruel. La honra no paga cuentas, don Rodrigo. Lo espero el sábado. O me paga, o su canoa será mía. Y su red se irá a la basura. La crítica social se extendió como un fuego fatuo. Al pasar por el mercado, doña Marta, la dueña de la única tienda de abarrotes y una mujer conocida por su lengua afilada, le susurró a su hija mientras él pasaba: «Miren al gran guerrero. ¿Dónde está su pesca reluciente ahora? Se está hundiendo por orgullo, negándose a vender esa antiguaya. Su padre se estaría avergonzando desde la tumba». Don Rodrigo no respondió. Se sentía como el único árbol en medio de un desierto, azotado por vientos de juicio. Esa noche, mientras reparaba un nudo de la red bajo la luz mortecina de un farol de querosén, su corazón se llenó de dudas. ¿Y si tenían razón? ¿Y si su fe era solo una obstinación estúpida que lo llevaría a perderlo todo? La red entre sus manos se sintió por primera vez no como un tesoro, sino como una carga. Se arrodilló sobre la arena húmeda, las lágrimas silenciosas mezclándose con la sal. Dios mío, si es orgullo, quítamelo. Si es propósito, muéstrame el camino. Los únicos sonidos eran el crujido de las palmeras con la brisa de la tarde y el murmullo de las olas. Un eco constante que parecía responderle: «Espera». La espera de don Rodrigo terminó 3 días después, con un rugido que no venía del mar, sino del cielo. El clima en el Caribe es traicionero, pasando de la calma a la furia en cuestión de minutos. Esa tarde, un viento caliente y pesado, cargado de un olor espeso a algas podridas y tierra mojada, anunció la llegada de Ciclón Bartolomé, una tormenta que nadie había previsto con tal intensidad. Don Rodrigo estaba en su canoa, a solo unos metros de la orilla, intentando lanzar la red una vez más, desafiando a la marea para conseguir el dinero de Gervasio. El color del cielo se volvió denso, de un gris azulado metálico, casi irreal. Las gaviotas volaron en estampida hacia el interior, dejando un silencio aterrador que fue roto por el primer relámpago, tan cercano que la luz blanca lo cegó por un instante. La lluvia cayó no como gotas, sino como láminas de agua fría y violenta. Don Rodrigo intentó desesperadamente remar hacia la orilla, pero la canoa, ligera y frágil, fue atrapada por una ola gigantesca que se levantó como una montaña de espuma negra. El sonido del impacto resonó como un lamento en sus oídos. El agua invadió la canoa, pesándola. En el caos sinestésico, el aire se cargó de ozono y el olor salobre del mar se hizo tan intenso que quemaba las fosas nasales. En medio del huracán de agua y viento, la vieja red, su herencia y su última esperanza, se enganchó en un tronco semisumergido. El esfuerzo sobrehumano de don Rodrigo por liberarla fue inútil. Con un estruendo seco y terrible que se sintió hasta en el tuétano, la red se rasgó por la mitad. Don Rodrigo se quedó con un pedazo de cuerda entre las manos. El resto, el corazón de cáñamo de su linaje, fue engullido por el mar oscuro, arrastrado sin piedad. El anciano, exhausto, logró llegar a la orilla, arrastrándose en el lodo, con la canoa volcada. Había perdido su red, su medio de vida, y con ella, la última barrera contra Gervasio. Se paró en la arena, sintiendo la punzada de las pequeñas piedras bajo sus pies descalzos, mirando la furia del mar. Estaba completamente arruinado. El dolor de la pérdida fue más visceral que físico. Era la muerte definitiva de su legado. En su cabaña, la lámpara de querosén parpadeaba débilmente. Se sentó junto a la estufa, tiritando, con el sabor amargo de la derrota en la boca. Se cubrió con una manta de lana áspera
sintiendo la frialdad del destino sobre su piel. ¿Para esto, señor? ¿Para perderlo todo? Mientras el viento golpeaba la cabaña con la fuerza de un gigante y las tablas crujían como huesos viejos, don Rodrigo se arrodilló para rezar. No era una oración de petición, sino de rendición. Hágase tu voluntad, Señor, aunque no la entienda. Justo en ese momento de profunda vulnerabilidad, un golpe sordo interrumpió el rugido de la tormenta. Alguien llamaba a su puerta. Don Rodrigo se levantó, su corazón latiendo con un miedo antiguo. El pueblo estaba lleno de rumores, bandidos que se aprovechaban de las tormentas para saquear. El golpe se repitió, más insistente, más desesperado. Toc, toc. ¿Quién es?, preguntó con voz ronca. Una voz juvenil, apenas un susurro, rasgó el aire. Por favor, ayúdeme, estoy herido. Don Rodrigo dudó. Podía fingir no estar allí. El miedo le decía que no abriera, que protegiera lo poco que le quedaba, su vida, su dignidad. Pero entonces recordó su propia oración de hace unas horas. Hágase tu voluntad. Y recordó la enseñanza de su abuela. La fe no es creer en lo que ves, sino abrir la puerta a lo que no esperas. Tomó la decisión. Retiró la tranca de madera. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae. Abrió la puerta justo lo suficiente para que la ráfaga de viento no apagara la llama. Frente a él, en la oscuridad, había un joven, cubierto de barro rojizo y arena. Llevaba una camisa rasgada y una mochila pequeña. Se sostenía la pierna con una mueca de dolor. No parecía un ladrón, parecía una víctima. Sus ojos, aunque suplicantes, mostraban una profunda honestidad. Señor, me caí de un camión que me traía de la ciudad. No encontré refugio. Don Rodrigo respiró hondo. Su mente hizo una cuenta rápida. Tenía un puñado de frijoles, media docena de tortillas y el dinero exacto para pagar la cuota de Gervasio, si vendía un viejo reloj de bolsillo que aún conservaba. Abrir la puerta significaba arriesgar su propia seguridad y gastar sus últimos recursos. Pero no podía dejarlo morir en la tormenta. Entre, dijo don Rodrigo apartándose. No puedo dejarlo ahí afuera, hijo. El joven, cuyo nombre sabríamos después, entró cojeando, dejando un rastro de lodo y agua. Don Rodrigo lo ayudó a sentarse, le dio su propia manta y puso agua a calentar en el carbón. Limpió la herida del joven con una habilidad heredada de su esposa, usando sus últimas hierbas medicinales. El olor de las hierbas, romero y sábila, se mezcló con el penetrante aroma a tierra mojada y salitre, creando un bálsamo aromático en el aire. Mientras vendaba la pierna del joven, le preguntó: ¿No tienes miedo, anciano? Dicen que por aquí hay gente mala. Don Rodrigo sonrió, una sonrisa cansada pero firme. Claro que tengo miedo, hijo, pero tengo más fe que miedo. El joven, conmovido por la simpleza de la respuesta, comió los frijoles y las tortillas con gratitud, como si fuera el banquete más exquisito. No tengo dinero para pagarle, balbuceó el joven. Don Rodrigo le sirvió el último café negro. No se paga lo que se da de corazón, joven. Si quiere pagar, solo prométame una cosa, que si alguna vez ve a alguien tan necesitado como usted, lo ayude. Así pagará su deuda, por los dos. El joven asintió con lágrimas en los ojos. Me llamo Gabriel, soy de la capital, soy ingeniero, aunque no lo parezca. Prometo que haré el bien. Don Rodrigo se quedó en silencio, mirando las llamas, mientras el joven Gabriel dormía junto al fuego. Sentía que había hecho la voluntad de Dios, aunque al hacerlo, había agotado sus recursos y ahora, sin dinero, estaba a merced del usurero. A la mañana siguiente, la tormenta se había disipado, dejando atrás un cielo inmaculado, de un azul casi doloroso. Gabriel se fue agradecido, prometiendo volver algún día, aunque don Rodrigo sabía que era una promesa vacía. Los años le habían enseñado que las promesas hechas en la miseria rara vez se cumplen. El anciano lo vio partir, sintiendo la brisa fresca del mar. Lo que no sabía es que esa misma mañana, don Gervasio, el usurero, ya había escuchado los rumores.
Don Gervasio apareció en la cabaña de don Rodrigo al mediodía, con la crueldad estampada en su rostro. El gran caritativo, salvando bandidos mientras sus cuentas se hunden, ¿eh? Don Rodrigo se puso rígido. El joven no era un bandido. No me importa. El caso es que el plazo terminó y usted no tiene el dinero. Y me dicen que gastó sus últimas provisiones en él. Su padre se estaría revolviendo en su tumba. Deshonraste su legado por orgullo y estupidez. Don Gervasio miró a su alrededor con desprecio. La canoa es mía. Y para que aprenda a priorizar, también tomaré el reloj de bolsillo que sé que tiene guardado. La humillación fue total. Don Rodrigo entregó la canoa y el reloj, sintiéndose desnudo. El usurero no se detuvo ahí. Fue al pueblo y esparció la historia con malicia, retratando a don Rodrigo como un viejo loco que había elegido la ruina por una fantasía. Doña Marta, la tendera, se negó a venderle ni un kilo de arroz a crédito. Un antiguo amigo, don Lucio, un pescador con quien compartía café, lo evitó en la calle, mirando hacia otro lado, avergonzado. Este viejo se busca la miseria, por necio, murmuraban. La traición del amigo dolió como una puñalada. Don Rodrigo se encontró en el pozo de la desesperación. Pasaron 2 semanas de frío y hambre. Las noches se volvieron insoportables. Una mañana, una carta llegó a su nombre. Era de la ciudad, con un sello oficial. Contenía una noticia devastadora. Su hija, la única que le quedaba, había sido víctima de un fraude y había perdido su pequeño negocio. No solo no podía enviarle dinero, sino que ahora era ella la que estaba en la ruina. Don Rodrigo se arrodilló frente a un pequeño altar de la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros, con la carta arrugada en la mano. Las lágrimas, antes reprimidas, corrieron por su rostro. Tú sabes lo que hice, Señor. No me abandones ahora. Se sintió solo, más solo que en la noche de la tormenta. Era la prueba final, el fracaso total. Pero don Rodrigo, aún sin canoa ni red, se negó a rendirse. Tenía que vivir, por su hija. Si el mar ya no le daba nada, buscaría en la tierra. Decidió usar el pedazo de red que le había quedado del desastre. Era un retazo pequeño, inútil para pescar en el mar, pero decidió que podía adaptarlo. Pasó las semanas siguientes en un estado de concentración casi mística, cortando, atando y fortaleciendo el pedazo de red que había salvado. Durante 3 meses, don Rodrigo no durmió más de 4 horas por noche, probando combinaciones que fallaban una tras otra, cortándose los dedos con las cuerdas, sus manos gastadas sangrando por el esfuerzo. Se dio cuenta de que si tejía los nudos con precisión geométrica y le agregaba pequeñas piedras, el pedazo de red podía servir para atrapar peces pequeños de los manglares cercanos y cangrejos de río, algo que nadie en el pueblo hacía porque lo consideraban una pesca menor. Este fue su primer éxito, la superación del obstáculo. Su reputación comenzó a cambiar sutilmente. Aunque la gente del pueblo lo seguía despreciando por su miseria, no podían negar que el viejo, sin herramientas, estaba sobreviviendo. Primer ejemplo de reputación. Vendía la carne de cangrejo al mejor restaurante de mariscos de la ciudad vecina, que valoraba el sabor único. Miren, el viejo loco sabe más del manglar que todos nosotros del mar, murmuraban con un respeto a regañadientes. Segundo ejemplo de reputación. Además, como no podía ir lejos, se dedicó a vender las hierbas medicinales que cultivaba su abuela, y en poco tiempo, se convirtió en una especie de curandero no oficial para los niños con fiebres leves o dolores de estómago. Su conocimiento, que era considerado inútil, se convirtió en una habilidad útil. Su casa, antes un símbolo de ruina, se transformó en un punto de encuentro discreto para los necesitados y los que desconfiaban de los médicos. Él no cobraba, solo pedía que la gente ayudara a otros a cambio. Tercer ejemplo de reputación. Comenzó a utilizar el pedazo de red restante para hacer pequeños objetos decorativos y pulseras de hilo fuerte, vendiéndolos a los pocos turistas que pasaban. Su pequeña operación, aunque modesta, le permitió enviarle a su hija un pequeño giro de dinero, la primera vez en meses.
Si sientes que esta historia te está hablando directamente, escribe en los comentarios. Todo tiene un propósito. Y si quieres más historias como esta, suscríbete ahora. La transformación de Don Rodrigo no fue un milagro pasivo. Fue el fruto del trabajo, de la paciencia y de la activa adquisición de habilidades. Había transformado su pérdida en una nueva forma de vida. Su fe se había vuelto práctica, activa. Pasaron casi 7 meses de trabajo incansable. Una noche, el pueblo se vio envuelto en una neblina densa que se arrastraba desde el mar, fría y silenciosa. Don Rodrigo estaba por ir a dormir cuando escuchó un sonido extraño. No era el viento, ni el mar. Era el motor de un vehículo grande, deteniéndose frente a su cabaña. La luz de los faros cortó la neblina. Su corazón latió con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Sería Gervasio con más exigencias? Un hombre alto, vestido con ropa limpia y una sonrisa serena, bajó del vehículo. Su rostro le era familiar, pero más fuerte, más tranquilo. Era Gabriel, el joven que había salvado en la tormenta. «Buenas noches, don Rodrigo», dijo Gabriel con voz firme. «Espero no llegar en mal momento». Don Rodrigo se quedó mudo. No era el joven herido y asustado, era un hombre de éxito. «Gabriel, ¿qué haces aquí?» El joven extendió la mano con una llave en la palma. «Vine a cumplir una promesa y a pagar una deuda que no se mide en dinero». En el vehículo había cajas de herramientas, materiales de construcción y, lo más sorprendente de todo, un equipo de redes de pesca completamente nuevo, hecho de un material brillante y resistente que don Rodrigo nunca había visto. Gabriel explicó su historia. Después de que don Rodrigo lo salvó, tomó la decisión de su vida. Usó sus habilidades como ingeniero para diseñar una red de pesca revolucionaria, ligera y fuerte, ideal para la pesca costera. Presentó su proyecto a un inversor en la capital y fue un éxito rotundo. Se había convertido en el socio principal de la nueva compañía. No solo me salvó la vida, don Rodrigo, me mostró un propósito. Me prometí que si tenía éxito, regresaría a Puerto Escondido para saldar mi deuda y devolver el favor, pero no con dinero, con una oportunidad. Don Rodrigo lo miró con el asombro de quien ve el cielo abrirse. La pérdida no fue castigo, fue escuela. La burla no fue dolor, fue protección. El gasto de sus últimas monedas no fue miseria, fue inversión en el destino. Don Rodrigo sintió un escalofrío que le erizó la piel, y entonces las lágrimas cayeron, esta vez no de dolor, sino de reverencia. Dios mío, eres tan grande que no sé cómo agradecerte. El clímax de la historia se desarrolló en las semanas siguientes. Gabriel no solo le dio herramientas y un nuevo motor para su vieja canoa. Decidió fundar la sucursal de su empresa en Puerto Escondido. Necesitaba un centro de distribución y a una persona de confianza. Le ofreció a don Rodrigo ser su socio y el administrador de la nueva compañía en el pueblo, responsable de enseñar la técnica de las nuevas redes y de organizar a los pescadores para trabajar de forma sostenible. Don Rodrigo, aunque escéptico de sus propias capacidades, aceptó con humildad. La noticia se esparció como un incendio. El pueblo, que lo había visto como un paria, ahora lo veía como un visionario. La humillación se convirtió en arrepentimiento. Doña Marta, la tendera, vino a la cabaña de don Rodrigo y le ofreció un canasto lleno de víveres a crédito, con la cabeza gacha. «Don Rodrigo, discúlpeme. Yo juzgué su fe y me equivoqué». Don Rodrigo la miró con serenidad. «No se preocupe, Marta. El juicio es humano, la fe es divina. El bien que uno hace es como un eco. Tarde o temprano vuelve». El traidor, don Lucio, apareció con una caja de cervezas, pidiendo trabajo. Don Rodrigo, con una bondad que venía del perdón, le dio la oportunidad de trabajar en la reparación de las nuevas redes. Si sientes que esta historia te está hablando directamente, no olvides escribir en los comentarios: «El bien siempre vuelve». El gran enfrentamiento vino con don Gervasio, el usurero.
Al ver que el viejo que había humillado estaba al frente de un negocio próspero, que traería empleo a todo el pueblo, intentó reclamar la canoa y la cabaña, alegando antiguos documentos de propiedad. Fue entonces cuando Gabriel, el ingeniero, reveló la segunda parte de su promesa. Él había contado la historia de don Rodrigo a un contacto en la capital, un abogado influyente con acceso al gobierno regional. Este abogado, conmovido por el acto de bondad, investigó y descubrió que el título de propiedad de la cabaña de don Rodrigo había estado en disputa legal durante años. El abogado, actuando de manera anónima, gestionó la resolución del caso. Don Rodrigo recibió una notificación oficial. El terreno donde vivía y un pequeño tramo de tierra adyacente le serían concedidos legalmente. El documento llevaba la firma del gobernador regional. Don Gervasio fue expulsado del pueblo, derrotado por un acto de bondad que él mismo había intentado pisotear. Don Rodrigo se llevó la mano al pecho. El reloj de bolsillo y la canoa se habían ido, pero a cambio había recibido un legado. La pérdida fue un catalizador. A partir de ese día, la vida de don Rodrigo se convirtió en una leyenda viva. La nueva empresa no solo trajo prosperidad material, sino también un cambio espiritual en Puerto Escondido. La cabaña de don Rodrigo se convirtió en el centro de reunión, al que llamaron la Casa de la Esperanza. Su hija, Marisol, regresó de la ciudad, ya recuperada, para ayudar a su padre con la administración. Ella lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Papá, ahora entiendo por qué nunca perdiste la fe. La fe no depende de lo que tienes, sino de lo que crees cuando no tienes nada». La sabiduría del viejo se transmitió a una nueva generación. Don Rodrigo enseñó a los jóvenes pescadores no solo a usar las nuevas redes, sino a respetar el mar y a trabajar con paciencia. Dedicó su tiempo a ayudar a las familias más pobres, enseñando a las mujeres a vender artesanías hechas con los restos de las redes viejas. Su legado fue la prueba tangible de que la bondad es la única semilla que siempre produce la cosecha más abundante. Pasaron los años. El cabello de don Rodrigo se volvió blanco como la espuma del mar. Un día, mientras estaba sentado en la orilla, mirando el horizonte, con la paz en su rostro y el viento acariciándole el pelo, sintió que su tiempo había llegado. Tomó entre sus manos el pequeño crucifijo de plata que Gabriel le había regalado, sintiendo su frío metal. Cerró los ojos y sonrió. Había partido en paz, envuelto en la misma fe con la que había abierto su puerta en la tormenta. El pueblo entero acudió a su despedida. En la entrada de la Casa de la Esperanza, que ahora era una escuela para los niños de la costa, Marisol y Gabriel tallaron una frase en madera: «El bien que haces siempre vuelve». La historia de don Rodrigo se convirtió en una semilla que siguió dando fruto mucho tiempo después de su partida. Porque las almas buenas no mueren, se multiplican en cada gesto de ayuda, en cada mano tendida. Amigos míos, esta historia de fe y recompensa nos deja una lección eterna. No importa cuán grande sea la tormenta en tu vida, no cierres tu corazón. Tu acto más pequeño de bondad puede ser el eslabón perdido de tu propia bendición. Dios nunca olvida un acto de amor. Si crees en el poder de la fe y la bondad, suscríbete a este canal para más historias que tocan el alma y comparte este video para que esta luz de esperanza se extienda a otros corazones que necesitan recordar que, aunque el mundo olvide, el cielo siempre devuelve multiplicado todo lo que se da con amor. El bien que haces siempre vuelve.